nuestro tema del día de hoy es la conquista de Mesoamérica. Como bien lo saben ustedes, tiene que ver mucho con la conquista y la guerra de conquista que hubo en nuestro territorio ya hace bastantes años. Todo empieza con la llegada de Cristóbal Colón, ¿vale? Que fue en 1492, que realizó 3 viajes pensando que había llegado a la India. De hecho, él muere pensando que había llegado a la India. Y pues el primer lugar donde se establecen los españoles es en Cuba. Ahí es donde generan la primera ciudad en cuanto a todas las personas que llegaban, todos los españoles, ¿vale? Pero esta ciudad, este reconocimiento del territorio, da paso a que se den más conquistas, ya que se dan cuenta de que en ese territorio existen cosas muy diferentes, existen riquezas y demás. Entonces hacen 3 expediciones. La primera es en 1517, la segunda en 1518 y la tercera en 1519, ¿vale? Que también es una parte que ya habíamos revisado en la esfera número 1. Nos vamos a enfocar más en la de 1519, porque esa es la donde llega Hernán Cortés, ¿vale? Ellos salen en febrero de 1519 de Cuba para poder averiguar qué hay en ese territorio. En esta nueva expedición tienen enfrentamientos con pueblos nativos y eso obviamente va a generar cierto conocimiento sobre las cosas que existen en este lugar, ¿vale? Pero no solo eso, sino que también se da cuenta que hay españoles que están viviendo entre las personas de este territorio, ¿vale? Y es así que se une Jerónimo de Aguilar a la parte de los españoles. En este proceso, también Hernán Cortés le entregan como un obsequio a Malinche, la mejor conocida como Malinche, que va a ser parte importante de toda la conquista, que va a ayudar a que todo esto suceda, porque va a servir de intérprete, de traductora, para que tanto españoles, mexicas y los grupos mayas puedan comunicarse, ¿vale? Ya que está aquí Hernán Cortés, funda la Villarrica de la Veracruz, que como ya les había platicado, fue la primera ciudad española en nuestro territorio, ¿vale? Cuando ya está fundada esta ciudad, se entera de que existe una ciudad todavía más rica y poderosa que las que había visto hasta el momento. Esta ciudad pues era Tenochtitlan. Se entera de estas riquezas que tiene y ellos quieren ir a buscarla. Los españoles, a cargo de Hernán Cortés, caminan en la expedición para poder llegar a esta ciudad, ¿vale? Los indígenas que veían a los españoles pues prácticamente los veían como seres totalmente diferentes, eran totalmente extraños, uno por el tono de piel, otro por la barba, cuestiones muy distintas. Imagínense que pues los indígenas nunca habían visto en su vida un caballo, no existían en este territorio, y entonces cuando ven a los jinetes, pues ellos se empiezan a asustar, creían realmente que era solamente un animal, no que era un ser humano y un animal, sino que el jinete y el caballo eran un animal. Entonces imagínense toda la sorpresa que tenían los indígenas. En este proceso era bastante interesante. Las personas estaban asustaditas, no sabían cómo responder a ellos, ¿no? Y bueno, eso es una parte. La otra, creían que en algún momento de la historia de Mesoamérica iba a regresar un dios que los había abandonado, y su regreso iba a ser importantísimo porque les iba a ayudar a solucionar grandes conflictos que tenían. Creían que realmente figuraban a Hernán Cortés como el regreso de Quetzalcóatl, el dios que había prometido volver para solucionar y ayudar en todas las situaciones que hubiera en los mexicas. Entonces la cuestión empezaba a ser bastante dudosa. ¿Los mexicas creían realmente que los españoles eran dioses? Creo que eso es algo que tenemos que analizar. Yo les puedo asegurar que Moctezuma se da cuenta inmediatamente, en ni más de 10 minutos, que realmente no era un dios, ¿vale? Porque él ambicionaba muchísimas cosas. Entonces está la teoría de que creía que eran los dioses. Eso obviamente les abre muchas puertas, ¿no? Por ejemplo, cuando Moctezuma se entera de que ya venían los españoles a Tenochtitlan, les manda obsequios. Y dice, ok, les voy a mandar unos obsequios para que ellos con esos obsequios ya se retiren. Pero los españoles no lo veían de esa manera. Lamentablemente, en los obsequios que llevaban los indígenas había oro, y era lo que más ambicionaban los españoles. Eso obviamente va a traer situaciones complicadísimas en el proceso, ¿vale? Porque a partir de ese momento los españoles tienen mayor interés por conocer
qué hay en ese territorio y extraer todo lo que se pueda. Es decir, todas las riquezas de América van a empezar a ser llevadas a Europa, ¿vale? Porque eso es lo que pretendía, extraer las riquezas y hacer que España siguiera siendo una de las principales potencias en Europa, ¿vale? Bueno, la conquista se lleva por ciertas características y acontecimientos relevantes. Primero, pues es la salida de Cortés de Cuba a lo que resta del continente. Llevaba 11 embarcaciones, 600 soldados, y llegan a Veracruz, donde se funda, como ya les había comentado, la primera ciudad, ¿vale? Después se enteran de Tenochtitlan y quieren llegar al centro de este territorio para poder conocer y apropiarse de todo lo que había ahí, ¿vale? Pero eso no es todo lo que hacían los españoles, sino que también fueron generando alianzas, por ejemplo, con los totonacas, con los tlaxcaltecas, y lo que hacen también los españoles en este proceso es bastante interesante, porque Hernán Cortés manda quemar sus naves. El punto es que nadie pudiera regresar a Cuba, porque si regresaban, Hernán Cortés no iba a tener los hombres suficientes para poder conquistar el territorio. Y entonces algo muy importante que hace Hernán Cortés. Otro de los acontecimientos muy representativos que ocurren en este proceso de conquista es en Cholula, ya que Hernán Cortés cree que en Cholula les van a hacer una emboscada, que los van a engañar. Y entonces, para que eso no suceda, Hernán Cortés manda a asesinar a los líderes de Cholula. Pues ahí tenemos un conflicto bastante fuerte que se genera. Obviamente, ese rumor se empieza a esparcir y los españoles empiezan a quedar como no los dioses que creían que eran, sino que venían a algo más, asesinar a las personas. Entonces inmediatamente la situación de creer que era Moctezuma empieza a desaparecer, ¿vale? Ahora, en este proceso llegan a México Tenochtitlan, y en este preciso momento es cuando se dan cuenta de la grandiosa ciudad que estaba ahí, ¿vale? La situación empieza a ser difícil para Hernán Cortés, porque en España no estaban tan de acuerdo con las decisiones que estaba tomando, y entonces mandan a un personaje para que lo arreste. Este personaje se llamaba Pánfilo de Narváez. Él llega a América y inmediatamente Hernán Cortés se entera de la situación, deja Tenochtitlan y se va al encuentro de Pánfilo de Narváez. Hay un conflicto entre ellos, Hernán Cortés gana, pero cuando Hernán Cortés deja la ciudad de Tenochtitlan, el caos se hace presente, porque Alvarado, que era uno de los capitanes más importantes de Cortés, se queda al mando. En ese momento, en Tenochtitlan se lleva a cabo una de las fiestas más importantes de la época. Alvarado considera que no es una forma adecuada, que las cosas que están haciendo ahí no van de acuerdo a lo que él cree, y entonces ocasiona ahí celebrando. Obviamente los indígenas no lo iban a permitir y se rebela. Esta rebelión ocasiona que los españoles tengan que salir de manera rápida. Toman lo que pueden, el oro que pueden, se lo llevan en sus cargas. Ya los caballos y todo lo que llevaban eran una carga bastante grande, porque ellos llevaban bastante oro. Entonces los mexicas se dan cuenta de que los españoles están huyendo, los persiguen, luchan contra ellos, y esa guerra la ganan los mexicas, bastante importante para nosotros, ¿vale? Pero posteriormente Hernán Cortés se entera de la situación, y a este proceso se le conoce como la Noche Triste, donde los españoles pierden. Pero Hernán Cortés ya tenía planes y no se iba a rendir para poder conquistar el territorio de México Tenochtitlan. Entonces regresa para poder conquistarla. La ciudad empieza a ser un caos, porque Hernán Cortés tiene estrategias diferentes. Empieza a cortarles el abastecimiento de alimentos, el abastecimiento de agua. Los mexicas empiezan a preocuparse, porque una de las situaciones que pasaba con los mexicas es que empiezan a perder también la salud, porque con la llegada de los españoles también llegan enfermedades que van a acabar con gran parte de la población. Eso es un factor muy importante, porque quizás si no se hubieran dado las enfermedades y no hubiera muerto mucha gente por eso, quizá
el futuro de nuestro territorio hubiera sido totalmente distinto. Entonces las enfermedades son parte importante de por qué se dio la conquista de México, ¿vale? Entonces ya tenemos esta parte. Hernán Cortés tiene ventaja por la situación de las enfermedades y también por la situación de alianzas que tiene con algunos grupos indígenas, ¿vale? La caída de Tenochtitlan se da en agosto de 1521. Ya la ciudad no puede dar más. El Tlatoani había sido asesinado supuestamente por una inconformidad del pueblo que le arrojó rocas y eso ocasiona la muerte. Puede que haya otras versiones, eso tendremos que analizarlo. Empiezan a crear una nueva ciudad con características totalmente diferentes a las que estábamos acostumbrados. Esta ciudad va a ser realizada sobre las ruinas de lo que fue Tenochtitlan. Va a repercutir mucho. Por eso hoy en día podemos ver que gran parte de la ciudad de Tenochtitlan está sobre está debajo de toda la Ciudad de México. Todos los vestigios arqueológicos podemos verlos por debajo de toda la Ciudad de México, ¿vale? Hernán Cortés no solamente se iba a quedar con esa situación, sino que Hernán Cortés quería tener todavía más. Y lo que hace es ir hacia el norte para conquistar todavía mayor territorio del que ya tenía. Los españoles quieren llegar al norte, pero conquistar el norte era bastante complicado. Una de las cosas por las que se complica es porque en el norte del país, si recordamos las sesiones de Aridoamérica, recordamos que era una población nómada y seminómada. Esto quiere decir que todavía se movían de un lugar a otro. Por lo tanto, a los españoles les costó un poquitito más de trabajo poder conquistarlos, ¿vale? Ahora, pero poco a poco las personas, los españoles fueron conquistando todo el territorio. A pesar de la situación complicada que se vivía en ese momento, los indígenas no se daban por vencidos y siempre hubo situaciones de rebelión indígena. Porque lo que querían ellos, los indígenas que se rebelaban, era preservar sus culturas, sus tradiciones, sus creencias y todo lo que tenían aquí, su cosmovisión. Y los españoles obviamente querían transformar esa parte, ¿vale? Por eso se considera que hay dos tipos de conquista. Una, la conquista militar, y la otra, la conquista espiritual, ¿vale? En la conquista militar tiene que ver con esta parte de armas, estrategias, ciudad, demás, ¿vale? Y la conquista espiritual pues tiene que ver con la llegada de los misioneros, el proceso de evangelizar, cambiar la forma en la que los mexicas veían el mundo, erradicar las creencias politeístas y sembrar cultura única, una religión única que diera paso a lo que sería una transformación en nuestro territorio, ¿vale? Esto es parte de lo que ustedes analizaron en el contenido del Ki, pero también estaba otro que se llamaba Choque entre dos mundos. Y en este Ki, lo que se menciona principalmente es que son dos mundos y por lo tanto culturas distintas, ¿vale? Todos tenían situaciones de inconformidad, pero esta situación lleva a darnos cuenta de que las culturas no van a estar en guerra, sino que estas culturas van a fomentar la unión de estas. Y entonces surge un concepto que se llama sincretismo. El sincretismo es la combinación de elementos de distintas culturas. Y en el caso de nuestro país podemos ver el sincretismo en la cuestión religiosa y en la cuestión cultural, ¿vale? Este sincretismo y esta unión de rasgos culturales da como resultado la cultura novohispana, que va a tener características muy específicas. El ejemplo de toda esta cultura novohispana y también del sincretismo son los códices, porque en los códices se van a empezar a emplear dibujos que hacían los españoles, la religión va a empezar a fusionarse con deidades que había en Mesoamérica. La crucifixión también como parte de sacrificios. Recordemos que los sacrificios también se llevaban a cabo en Mesoamérica, ¿vale? Y bueno, esos son algunos ejemplos de sincretismo. Sin embargo, no son los únicos, porque nuestro país está lleno de todos estos ejemplos. Los vemos en el arte, los vemos en la arquitectura y principalmente en la gastronomía, ¿vale? A todos nos gustan los tacos, pero en la llegada de los españoles los tacos no serían posibles, porque ellos traen ingredientes que no había en nuestro territorio, ¿vale?
Otro de los ejemplos muy importantes en gastronomía es el mole, ¿no? Que llegan ingredientes de Europa, de Asia, y se empiezan a mezclar con algo que ya existía en nuestro territorio, y eso nos ayuda a tener una gastronomía bastante rica. Simplemente los españoles imponían su forma en la que creían que era lo correcto. Por ejemplo, la jerarquía social, esa nunca se modificó, la trajeron los españoles, y esa es la que hasta hoy en día se ve de repente, ¿no? Hay algunos que tienen más poder y más privilegios y otros que no tienen tantos, ¿vale? Al igual el aspecto político, nos cambiaron la forma de gobierno, instauraron el virreinato, donde un representante del rey es el que viene a dar las órdenes de lo que disponía el rey, ¿vale? Todas las leyes y normas que hacían los españoles, él simplemente las representaba en el territorio de Nueva España, ¿vale? Entonces, es así que México ha tenido una serie de transformaciones bastante fuertes, bastante grandes, ¿vale?